Eh, a ver, ya listo. Ahí puse a grabar. Y perdón por la demora, estábamos gestionando unas cosas de unos talleres de métodos numéricos. Eh, bueno, la clase pasada, voy a compartir pantalla entonces. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Eh, bueno, entonces vamos a compartir pantalla. Si es que algún día carga. Listo, ahí está grabando. Eh, para esta clase sé que hay nuevos, no veo ninguno nuevo en el chat en este momento, pero ya verá la grabación. Les recomiendo ver la clase número 1, pues la del martes, para que estén como al tanto del curso y las cosas pues que hemos dicho acerca del curso y sobre el tema de este parcial. Porque hoy vamos a ver el segundo tema, que el segundo tema se llama, eh, vamos a seguir estudiando volúmenes. Vamos a seguir estudiando volúmenes. Pregunta, ¿hoy tuvieron clase los que ven clase el jueves o no? Pues, bueno, entonces No, supongo que nadie ha visto el tema. por lo menos no Ah, que qué yo pena, sepa. no he conectado los audífonos. Ahora sí, bueno, se debe escuchar mejor ahora, qué pena. Bueno, vamos a comenzar entonces. Y resulta de que vamos a seguir calculando volúmenes, pero de algo que se llama sólidos de revolución. Vamos a calcular volúmenes de sólidos de revolución. Que la primera pregunta sería, ¿qué es un sólido de revolución? Yo voy a dibujar por acá una línea recta y entonces vamos a suponer que yo tengo, bueno, más bien, un sólido de revolución es algo que forma una circunferencia. Es decir, por ejemplo, yo empiezo a rotar un aro. Ta, 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 ta. Y ahí tengo un sólido de revolución. Entonces es algo que está girando alrededor de un eje. Y nosotros sabemos por simple física que algo que gira alrededor de un eje está haciéndolo circularmente. Es como si ustedes pusieran el movimiento del péndulo, el que uno siempre le enseñan. Empieza a girar alrededor del eje, gira alrededor del eje. Eso es un sólido, eso es hacer una revolución. Poner ahí un eje y empezar a girar alrededor de él en forma circular. No se me ocurre algún otro eje. Bueno, los ejes de los carros, pues para los que sepan de eso. Un sólido de revolución va a ser, nosotros vamos a coger una función, vamos a coger, por ejemplo, esta función de aquí, esta es la más clásica, y nosotros vamos a hacerla girar, vamos a hacer un sólido de revolución. Es decir, yo voy a poner un eje aquí, voy a poner ese eje rosado y voy a hacer que la función que está en azul empiece a girar. Es decir, ella va a girar haciendo este sentido. Va a girar algo así. Ta, 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 ta. Que de hecho es como que se está formando una especie de naranja. Lo pueden imaginar así. Tienen la función y cuando lo empiezan a hacer rotar alrededor de ese eje rosado, se forma como una especie de media naranja. Donde todo esto son circunferencias. Todo esto son circunferencias. Solo que pues dibujar con una tableta es muy difícil. Pero yo en la vida real dibujo mejor. Voy a traer una imagen de un sólido de revolución igualmente de Google.
Si ustedes entienden que es un sólido de revolución, no tiene pierde de los ejercicios. Por acá voy a tener una imagen, copiar imagen. En esta se ve muy clara que es un sólido de revolución, por ejemplo, un cono. El cono es un sólido de revolución porque se empiezan a formar círculos alrededor de un eje. Forman círculos alrededor de un eje. Y ya visto un poquito más en 3D, esta imagen me gusta. Copiar imagen. Esto es un sólido de revolución también. Es un sólido de revolución porque yo tengo mi función rojita. Vean que tengo la función roja y un sólido de revoluciones. Yo voy a coger esa función y la voy a hacer girar con respecto al eje X. La voy a hacer girar con respecto al eje X y vean que se va demarcando todo este camino si yo la hago girar. Bueno, ese color no es el más apropiado. Se va demarcando todo este camino porque yo la estoy haciendo girar y otra vez, los giros es como un reloj, el reloj gira en forma circular. ¿Alguna pregunta sobre qué es un sólido de revolución? ¿O alguien no entendió esto? ¿Será que también hay ejercicios con el eje Y? Ah, sí, perfectamente. Es muy común que en vez de poner el eje X, ponen el eje Y para enredar. Eh, entonces vamos a empezar a ver ya la parte de cálculo, donde entonces ahora sí vamos a decir un sólido de revolución, sólido de revolución va a ser tomar una función f de x y la hago rotar alrededor, alrededor de una recta. Eh, y eso, siempre, 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 es como el giro del reloj, eso me forma una trayectoria circular. Entonces se me van a formar, se me forman eh, en trayectoria circular. Eso es un sólido de revolución. Listo. Lo primero era entender que era un sólido de revolución. Ya con eso vamos a ver cuáles son los métodos para calcular el volumen que se genera. Y este dibujo está muy bacano porque vean que ahí se ve claro que un sólido de revolución me forma un volumen. Y yo quiero calcular cuánto es todo este volumen. Yo voy a calcular cuánto es todo este volumen que se me generó acá, que es una especie de cilindro. Pero eso tiene otro nombre. Vamos a calcular ese volumen. Para calcular ese volumen hay dos métodos maestros. El primer método que vamos a ver es el método de las arandelas. Volúmenes por arandelas o discos. O discos. Ah, discos. Y me voy a traer este mismo dibujito acá. Vamos a volver a lo que sabemos. Nosotros en la clase pasada aprendimos que sacar el volumen de una función se hace de esta manera. Es decir, el volumen es la integral del área.
Eso se puede relacionar con velocidad, aceleración y distancia. El área, perdón, el volumen es la integral del área o el área es la derivada del volumen. La relación es, pues, idéntica. Sabemos que el volumen es la integral del área entre A y B. Que de hecho en este dibujo está igualito como lo necesitamos desde A hasta B. La verdad es que este dibujo nos quedó perfecto lo que quería ilustrar. Sabemos eso del volumen, ¿cierto? El volumen es la integral del área, pero esa área, yo les dije la clase pasada, esa área es de qué cosa, es el área de qué. El área es la de la sección transversal. Si nos vamos a la clase pasada, por acá dijimos que sacábamos secciones transversales, lo que llamamos rebanadas. Esas eran rebanadas. El área de las secciones transversales, que la sección transversal es como decir una rebanada. Listo. Solo que ahora le vamos a encontrar una fórmula a esa área. Es decir, esta sección transversal, esto va a ser un círculo. Esto es un círculo, ¿cierto? ¿Y cuál es el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Pero el radio es cuánto vale la función. El radio es f de x. Y voy a dibujar esto acá. Nosotros tenemos el circulito. Nosotros tenemos este circulito que está como con esta cosita. Resulta que el valor de este radio es el mismo valor que toma la función f de x. El radio es igual a f de x. Eso sería lo único que hay que hacer. Ya con eso terminamos. Aquí se pueden ver las gráficas de las funciones. Ah, qué bien, Salomé, ya lo miramos. Conclusión. Todo esto fue para decirles que primero, si tenemos un disco, si tenemos discos, el volumen va a ser, pongámosla con rojo, la fórmula será esta. El volumen es igual a, sí, la integral entre A y B, pero el área, como las secciones transversales son circunferencias, entonces vamos a poner la fórmula de la circunferencia. Pi por radio al cuadrado, o sea, f de x al cuadrado de x. Listo. Que esa fue la fórmula que mandaron al grupo el otro día, que yo dije que era la de la clase siguiente. Entonces vean de que en realidad es muy fácil, es hacer lo mismo, pero ya lo estamos tecnificando. Vamos a decir que el área va a ser el área de una circunferencia, porque como les dije, cuando yo roto con respecto a algo, eso forma una circunferencia, como en las manecillas del reloj rotando. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo. Pero resulta de que este es el caso feliz, no es el caso tipo parcial. El caso tipo parcial es cuando tengo arandelas. Arandelas, yo aplico el método de arandelas cuando
no es el área de una función, sino que estoy haciendo el área entre dos funciones. Es decir, f de x menos g de x. ¿Cómo así? Voy a hacer un dibujo por aquí. Porque vean que yo fui un poquito tramposo y yo les dibujé una sola función. Pero nosotros en la clase pasada aprendimos que a mí me pueden preguntar el área entre dos funciones. Sí es importante aprenderse las fórmulas de las figuras sólidas. No, solamente aprenderse el área de la circunferencia. De resto no necesitan saber nada más. Bueno, esa está muy grande. Listo, esta es f de x. Esta es g de x. Por aquí me llega hasta acá. Aquí voy a tener a y aquí voy a tener b. Más bien pongamos las dos azul. Muchos colores. Listo. Yo tengo dos funciones, ¿cierto? Ya sabemos que esas funciones tienen un área ahí dentro. Pero yo les digo, vea, calculemos el volumen del sólido que se rota alrededor de este eje. Este va a ser mi eje de rotación. Es decir, cuando yo rote f de x, sabemos que se va a formar una circunferencia, ¿cierto? Se va a formar una circunferencia que me gustaría tener un tablero de verdad para hacerlo mejor, pero bueno. Mejor. Si yo roto f de x, se me forma una circunferencia. Pero si yo roto g de x, también se me va a formar otra circunferencia. Ta. No, esta sí quedó algo así. ¿Qué es? Yo coger ambas funciones y rotarlas. Y nosotros queremos hallar el volumen de toda esa figura que se me forma ahí. De toda esa figura que se me forma ahí. Así es como se ve, pues yo así dibujando la mano, pero acá les tengo el dibujo perfecto de cómo se ve, pues, con un computador, aunque no he mirado la página de Salomé, ya la miramos. No quiere copiar. Bueno, tocará usar recortes. Copiar y pegar. Miren acá el ejemplo perfecto. Nosotros tenemos dos funciones, tenemos f y g. Y nos dicen, rótenlas al respecto de este eje rosado. En otras palabras, cuando nos dicen, nos dan dos funciones, se me van a formar un montón de arandelas. Vean que ahí se ve clarito que esto es una arandela. Una arandela es un círculo con hueco. Esto es una arandela. Entonces vean de que en cualquier punto se me forma una arandela. Eso es lo bacano de, pues como de sólidos de revolución. Es importante. Ah, bueno, no, eso ya lo respondí. ¿Alguna pregunta hasta acá con esto? Listo. Ya la pregunta es cómo lo voy a escribir. El área de esta sección en verde, vamos a sacar el área de esta sección, va a ser la más grande, en este caso es g de x al cuadrado, menos f de x, perdón, el área entre dos funciones. Más bien lo voy a poner así. Vamos a sacar el área de la circunferencia grande menos el área de la circunferencia pequeña
Pero ya sabemos que los radios siempre van a ser cuánto vale la función, ¿cierto? Acá es cuánto vale G, acá es cuánto vale F. Entonces voy a reemplazar menos pi f de x al cuadrado. Entonces, el área es igual. Voy a sacar factor común pi y voy a restar. Pues voy a poner lo que me queda. G de x al cuadrado menos f de x al cuadrado. Solamente hice la resta de dos áreas. Entonces, la fórmula que ustedes se van a aprender es la siguiente. El volumen va a ser igual a la integral. Bueno, yo la puse con azul. A la integral desde a hasta b de pi por la resta de los radios. G de x al cuadrado menos f de x al cuadrado de x. Vean que es la misma fórmula de discos. Es la misma fórmula, solo que ahora, como tengo dos funciones, tengo que ponerlas restadas. Pues uno se tiene solamente que aprender esta y ya. Esta es simplemente la misma, pero simplificada. Es tachar tachar este pedacito aquí. Otra vez, sacar el área de una sección transversal, que es una arandela, es coger una resta entre dos circunferencias. La circunferencia grande menos la circunferencia pequeña. Que eso lo vimos en geometría, pues más o menos. ¿Alguna pregunta? Listo, vayan copiando eso mientras yo miro por acá esto de GeoGebra. Sí, esa es una calculadora para dibujar sólidos de revolución. Yo creo que ustedes deberían guardar ese link. No sé si Salomé lo puede enviar al grupo, porfa, porque ahí como que sí se puede graficar muy fácilmente un sólido de revolución. Listo. Bueno, ya que entendimos esto, bueno, si en algún momento pues me dicen que pare para que copien algo, me avisan. También si haya puntos de intersección. Sí, porque es que en realidad lo que estamos haciendo es hallar áreas. Pues para hallar un volumen necesito hallar el área. Y ya aprendimos que hallar el área requiere los puntos de intersección, entonces sí habrán ejercicios que me toque hallarlos. No todos, pero sí habrán algunos. Vamos a empezar entonces con el primer ejemplo. Ejemplo número 1. Que dice, vamos a hallar el volumen. Hallar el volumen del sólido de revolución, pero para no copiar todo eso, mejor acostúmbrense a escribirlo así. Sólido de revolución entre x igual a 0, perdón, x igual a 1 y x igual a 5. X igual a 1 y x igual a 5. Alrededor del eje X. Siempre nos tienen que decir alrededor de qué. Alrededor del eje X. Bueno. Bueno, no puse la fórmula, la función. Y es igual a la raíz de X menos 1. Vamos a hallar este sólido.
Vayan copiando eso. Bueno, nos están dando la función y obviamente no recuerdo quién fue el que lo preguntó por el grupo, pero acá ayuda muchísimo saberse los dibujos de las funciones. Casi que es necesario porque, pues de las básicas, porque si no, pues uno no sabe ni siquiera qué está haciendo. Necesita como el dibujo, donde la raíz de x, sabemos qué es esto, pero ustedes vieron transformaciones de funciones en diferencial, ¿cierto? O eso supongo. Eso es, ¿cómo se dice? Una traslación hacia la derecha. Entonces, cuando está restando, yo lo traslado hacia la derecha. Cuando está sumando, yo lo traslado hacia la izquierda. O también pueden hacerlo más fácil, que es decir, cuando la x vale 1, la y vale 0. Entonces yo ya sé que arranca acá. X igual a 1. Bueno, digamos que aquí está 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando la x vale 1, la y vale 0. O sea que sí o sí arranca acá. Estiremos esto un poquito más. Y ahora sí dibujemos eso desde ahí. Está. Bueno, hagámoslo proporcional. Es 1, 2. Cuando la x vale 5, vale 2, sí. Acá. Bueno, ya empezamos haciendo el dibujo. Paso número 1, hacer el dibujo. Acá sí es muy necesario hacer el gráfico. Paso 1 será graficar. Vamos a graficar el dibujo. Y en cada gráfica, como estamos haciendo sólidos de revolución, pues dibujemos el sólido de revolución. Es decir, es hasta acá, me faltó poner eso. Vamos a rotarla alrededor del eje Y. Entonces la rotación va a ser algo así. Cuando lo rote, me va a quedar así. Esto es horrible, voy a hacer más bien esto. Y cuando lo estamos rotando, pues también va a pasar esto. Esto, por acá, Pues no tienen que hacer todo el dibujo, yo lo estoy haciendo todo completo porque como es la primera vez que lo hacemos, para que se entienda bien. Y vean que se forma una especie de, como de coca. Paso 2. Pregunta. ¿Esto tenemos discos o arandelas? ¿Qué creen ustedes? Discos. Discos. Exacto. Vean que todo esto son discos o en otras palabras, solo nos dieron una función. Entonces estos son discos. Entonces paso 2, decir si son discos o arandelas. Y ya el paso 3 es. O sea, por ejemplo, yo no tengo como en mi cerebro como que, bueno, esta es la fórmula de discos o esta es la fórmula de arandelas. Yo lo que sé es que el volumen es la integral del área y yo me sé el área de una circunferencia. El área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado, pero ya aprendimos el concepto de que es que el radio, vean que es el valor de la función. El radio es el valor de la función. Pi por f de x al cuadrado. O sea, recuerden que el valor de una función está por acá. Y es este mismo valor de aquí, la misma distancia. Pi por radio al cuadrado de x. O sea que el volumen, más bien, ¿dónde estábamos? O sea que el volumen será la integral de pi por
f de x, que f de x es esto, raíz de x menos 1 al cuadrado de x. Y esos discos los estamos calculando desde 1 hasta 5. Los calculamos desde 1 hasta 5. Ya como para ponerla linda, simplificamos esto con esto y me va a quedar la integral de 1 hasta 5 de pi por, como se me fue esa raíz, me va a quedar x menos 1 de x. Y ya esta va a ser mi respuesta. En resumen, hacemos el dibujo que es necesario hacerlo, dibujamos como el solito de revolución para decir si son discos o arandelas. Si son discos, ponemos esta fórmula. Si son arandelas, es la misma fórmula, pero tengo que restar los radios al cuadrado. Y ya, pues eso era todo. Preguntas, los escucho. Listo. ¿Se puede cancelar así de sencillo, por así decirlo? La raíz. Sí, ahí sí, literalmente cancelamos eso y ya, eso fue todo. A ver, obviamente hay ejercicios más difíciles. Ya hicimos el fácil. Vamos a hacer uno un poquito más difícil. Ah, bueno, Sebastián, sí le respondí la pregunta. Sí. Listo. Por cierto, ¿sí nos va a dejar la respuesta así con la integral puesta? Ah, no, esta sí les toca. ¿O depende Pues, del caso? a menos que sea una integral demasiado difícil, no. O sea, esta integral sí les toca solucionarla, pues, porque sí es muy fácil. Pues ya si fuera una cosa muy difícil, no les pedirían que la integren, sino que dirían como, deje la integral expresada. Listo, Bueno, muchas gracias. con mucho gusto. Vamos a hacer, bueno, de esto ejemplos hay miles. El taller está bastante largo, considero yo. Yo creo que no voy a hacer el taller de mañana porque pues no tiene sentido sabiendo que no hay quiz, sino que lo vamos a dejar para después de Semana Santa. Lo hacemos en una, ya sea el martes o el jueves. Me parece más apropiado. Bueno, vamos a hacer entonces el ejemplo 2, que si es el ejemplo pues lo más difícil que pueda haber. No, mentiras, siempre puede haber algo más difícil para que. Pero este ya sí es nivel. Pues esto no lo pueden poner en un parcial porque ya es demasiado. Vamos a calcular, pero ya no vamos a poner el eje tan fácil. Vamos a poner el eje acá en y igual a 1. Que me imagino que alguno se tuvo que haber preguntado como, hey, ¿qué pasa si el eje no está en el eje X? Porque ese caso está muy fácil. En y igual a 1, donde las funciones son f de x es igual a... Bueno, no, más bien lo voy a escribir así. Y es igual a x al cuadrado y x es igual a y al cuadrado. Así nos las dan. Y pasa... Ah, no, y el eje de revolución es y igual a 1. En este caso, como dijo Mauricio ahorita, su pregunta, no nos dieron pues no nos dieron los límites de integración, perdón. No nos dijeron va desde 0 a 1 o va desde 1 hasta tanto. Es decir, acá nos tiraron al agua.
Otra vez, nos dieron estas funciones así, nos dieron cuál es el eje de revolución. Primero, me dieron un eje mucho más difícil porque si fuera alrededor del eje X ya sabemos que es muy fácil, pero si es alrededor de y igual a 1, eso complica muchísimo todo. Y además no me dieron los límites. Entonces, no obstante, como ustedes están en este curso, ya saben que no nos vamos a alterar, sino que vamos a empezar con lo mismo que ya sabemos hacer. Paso 1, vamos a empezar graficando. Vamos a graficar. Esta se puede graficar normal. Listo, esa es y igual a x al cuadrado, que esa es una parábola. Esa es una parábola. Este es 1, este es 2. Cuando vale 2, 3, 4. Cuando vale 2. Ah, no, esperen, esto hay que hacerlo más grande. Acá va a ser 1. Ay, no, como eso. Y aquí va a ser 1. Y la parábola se dibuja así, ¿cierto? Eso viene siendo una parábola. Ahora, si nos están dando x igual a y al cuadrado, eso es como yo sacar raíz a ambos lados, y me va a quedar que y es más o menos la raíz de x. Es decir, la raíz de x, de hecho acabamos de hacer el dibujo, la raíz de x es de este estilo. Pues es como, eso se llama la inversa, sí, esa es la inversa. Ah, no, esa no es la inversa, está reflejada, está reflejada. La parábola no me quedó como muy linda. Listo. Pero las voy a poner mejor en azul para evitar confusiones. Esta función va como así, esta función va como así. Esta es y igual a x al cuadrado, que es una parábola, y esta es x igual a y al cuadrado. Bueno, viendo el gráfico, viendo ese gráfico. Ah, vengan, perdón, yo me equivoqué dibujando este eje, porque vean que uno está arriba y lo puse muy abajo. Este pasa por acá. Listo. Si uno es buen dibujante, solamente con el dibujo ya tiene los puntos de intersección. Si uno es buen dibujante, ya encontró los puntos. Este y este. Pero suponiendo que somos malos dibujantes y no sabemos hacer eso, hallemos los puntos de intersección. Hallemos la intersección. Que entonces la pregunta viene siendo, ¿cómo vamos a hallar esa intersección? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos el martes. Vamos a intentar igualar esas ecuaciones. Es decir, si y es igual a x al cuadrado, que esa es la ecuación 1, entonces yo la voy a reemplazar en 2. Listo. Voy a reemplazar, eso es el método de sustitución. Voy a reemplazar 1 en 2. Bueno, de hecho, pues eso ustedes ya lo saben. Entonces me va a quedar que x va a ser igual a y es x al cuadrado, ¿cierto? Y es x al cuadrado, pero también está elevado al cuadrado. Esta es la ecuación 1.
Esta es la ecuación 2. O sea, x es igual a x al cuadrado, pero eso está elevado al cuadrado. O sea, x a la 4. Voy a llevarme este para el otro lado, entonces me va a quedar 0 igual. Pues recuerden que el 0 es porque este lado me quedó solo. X al cuadrado, a la 4 menos x. Y yo a eso le puedo sacar factor común x. 0 es igual a x, me va a quedar x a la 3 menos 1. Y listo, solucionamos esa ecuación. Solamente queda solucionar esa ecuación, que sabemos que entonces nos daría x igual a 0 de aquí, y de aquí nos daría x igual a 1. Entonces, si yo no los puedo sacar por gráfico, la verdad no sé si en un parcial les valgan sacar las interceptos por gráfico, no lo sé. Habría que preguntar eso. Vuelvo y juego, yo resuelvo un sistema 2x2, ya sea con igualación, sustitución, lo que vean más fácil, y ya con eso encontramos los interceptos. X igual a 0 y x igual a 1. Preguntas hasta acá o todo está bien hasta aquí. Listo. No entiendo muy bien qué cambió que el eje fuera 1. Que el E fuera 1. Eje. Ah, no hemos hecho eso. Apenas vamos para allá. Ah, listo. Listo. Igual vayan copiando eso, pues yo les estoy dando tiempo para que copien. Listo. Vamos a pasar al paso 2, que es decir, discos o arandelas. ¿Estos son discos o arandelas? En el chat. ¿Alguno está vivo? Estos van a ser discos, perdón, arandelas, porque tenemos dos funciones. Si ustedes calculan, pues solamente si hacen el dibujo, tendrían una, tendrían otra, otro circunferencia, entonces serían arandelas. O simplemente yo con saber que me están hablando de dos funciones, tengo que decir, tengo que hacer arandelas. Paso 3, vamos a intentar escribir la fórmula del área. Fórmula del área. Que acá sí es donde viene el problema, lo difícil. Porque ustedes no pueden poner la fórmula que yo les presenté así como así, porque eso es mentira. Si son tres funciones, ¿qué pasa? No existe ese caso. No existe ese caso. Vamos a dibujar esta circunferencia. Vamos a dibujar esta acá. Y vamos a dibujar acá la circunferencia, la otra. Pero esto es difícil hacerlo a pulso. No, mentira, yo creo que esto tiene una función, ¿no? Ah, sí. Ah.
Ve, apenas vine a aprender esto. Qué bien. Listo. Y esta hagámosla un poquito más así y abrámosla más. Uf, qué diferencia. Bueno, entonces nosotros queremos hallar cuánto vale el radio, ¿cierto? No olvidemos eso. Nosotros queremos hallar cuánto vale este radio de aquí. Hagamos primero el radio grande. El radio grande. Este pedacito, este pedacito rojo va a ser nuestro radio grande. Tiene que llegar hasta acá. Este va a ser R. Entonces la tarea es modelar ese radio grande. ¿Alguna idea? Por simple geometría, yo veo de que ese radio grande es coger el 1, porque todo este pedazo aquí vale 1, ¿cierto? Si esta es la recta y igual a 1, es porque todo este pedazo vale 1, o en otras palabras, yo voy a coger este pedazo acá, voy a coger este pedazo rosado y le voy a quitar este pedazo negro. Ese pedazo negro, ¿cuánto vale? ¿Ese no valdría el radio del círculo pequeño? No sería el radio del círculo pequeño, pero no sé si se refería a que valdría lo que vale esta función de aquí. Perdón. Esa función es x al cuadrado. Otra vez, vamos a hacerlo de nuevo para que quede muy claro. Cuando el truco es, cuando a mí no me dan los ejes en el eje X o el eje Y, tengo que modelar la fórmula yo mismo. O sea, tengo que ponerme, es el caso difícil, pues. Tengo que hacerlo diferente. Entonces vamos a decir lo siguiente. Voy a quitar otra vez todo esto para que se entienda bien. Y es, yo quiero calcular el radio de la circunferencia grande, ¿cierto? El verde grande. Pero ese radio, vean que es este. Es dibujar desde acá hasta acá. Vamos a calcular ese pedazo rojo, que yo veo que ese pedazo rojo es simplemente, yo voy a coger todo esto completo, que ya sabemos que todo eso completo vale 1, y le voy a quitar este pedacito negro, que ese pedacito negro va a valer Sería el valor de la función en ese punto, ¿no? exactamente, literalmente eso. Sería evaluar la función en ese punto, que es este pedazo de acá. Sí se entendió esto. Sí quedó claro. Sí. Listo. Entonces ya vamos a hacerlo para la otra figura. Me va a tocar eliminar todo esto de nuevo. Y vamos a hacer el análisis de nuevo y ya con esto queda clarísimo. Queremos hallar para esta circunferencia pequeña este radio de acá. Listo. Este radio de acá. Pongámoslo por aquí. Vean que ese radio de acá va a ser, yo voy a coger el pedazo completo que vale 1 y le voy a quitar, le tengo que quitar este pedazo negro de acá. Si es que me deja rayar. Yo tengo que coger ese pedazo completo y le tengo que quitar este pedazo negro de aquí para obtener el radio que quiero. ¿Ese pedazo negro cuál es? La raíz de x. Porque esa función, de hecho, copiémoslo de una vez, no sé por qué la volví a poner así, es, no, esta está bien escrita, esta es y igual a la raíz de x. Listo, esa es y igual a raíz de x. Entonces ya ahí modelamos las funciones. Resulta que es que R mayúscula es 1 menos x al cuadrado y R minúscula es 1 menos raíz de x. No se asusten, este no es
como lo más probable que pregunten en el parcial. Se los traje porque es el más difícil, y si saben hacer el más difícil, ya, o sea, algo más difícil que esto no encontré pues en el libro. Ya tenemos esto, entonces ya podemos decir que el área, que es pi por r al cuadrado menos r pequeño al cuadrado, si reemplazamos, el área va a ser pi por 1 menos x al cuadrado por 1 menos raíz de x. Bueno, cuando dije el libro me refiero a que en el taller también está. Y ustedes saben que lo que está en el taller puede caer en el parcial. El parcial literalmente fue una recopilación de ejercicios del taller. Entonces, muchachos, muy importante la última semana volver a revisar todos los talleres. De hecho, cuando yo vi varias variables que el director sí era Hugo 100%, también era mucho de sacar ejercicios de los talleres. No va a mentir, algunas veces yo no hacía los talleres completos, entonces pues me embalaba, pero ya aprendieron la lección. En conclusión, el volumen va a ser la integral desde 0 hasta 1, que para eso le tiramos como 10 minutos a despejar esa ecuación, los interceptos 0 y 1, y el área nos dio pi por 1 menos x al cuadrado por 1 menos raíz de x de x. La moraleja es que no siempre me van a poner el ejercicio fácil, el ejercicio pues sin complicaciones, sino que si me pueden poner el eje en otro lugar, entonces yo ya no puedo usar la fórmula, sino que tengo que modelarla. ¿Cómo se modela? Vean que no hicimos nada raro, solamente con un poquito de inteligencia y suspicacia. Y esta va a ser la respuesta. Entonces todo eso se hace cuando no nos dan los límites de integración. No, esto se hace cuando no nos dan los límites. Cuando no nos dan los límites nos toca hallar las intersecciones. Esto es cuando no me dan el límite. Cuando no me dan los límites. Esto es lo que se hace. Todo esto se hace es cuando me mueven el eje. Cuando el eje de rotación no es el eje X o el eje Y. Nos falta poner las R a las... Nos falta poner la R a las 2. Justamente decía que El me vi algo cuadrado. raro con volumen. Falta el cuadrado, sí. La R está al cuadrado y la R minúscula está al cuadrado. Sí, muchas gracias, María José. No sé si se refería a eso. Ah, sí, las R al lado, sí. Preguntas, si se entendió bien, si me siguieron. Sé que es difícil de entender, pero para eso es los talleres, para hacer muchos ejercicios. Haciendo ejercicios es que se aprenden los temas. ¿Alguna pregunta? Otra vez, listo. Ya hacemos este y ya pasamos al siguiente tema. Voy a borrar esto. Voy a hacerlo solo para el círculo pequeño, que es con el que se ve más fácil. Voy a hallar el radio del círculo pequeño. Es decir, tengo que hallar este pedacito acá rojo. Este pedacito acá rojo es el radio del círculo pequeño. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Yo voy a coger el pedazo más grande, el pedazo negro, perdón, el pedazo rosado, yo le estaba poniendo rosado a ese,
Yo voy a coger el pedazo grande, que es el pedazo rosado, y le voy a restar el pedazo negro. Si yo cojo el rosado y le resto el pedazo negro, me queda este rojo, que es el radio. Entonces yo le resto ese pedazo negro, que no es más que evaluar la función raíz de x. Ahí, porque esa es la gráfica de raíz de x. Eso tiene funciones, pero yo lo único que estoy haciendo es decir como que si este pedazo vale 1, si este pedazo vale 1, y este pedazo vale, no sé, 0.7, lo único que estoy diciendo es que el radio, que es este pedacito de acá, es igual a coger 1 y restarle 0.7. Yo estoy haciendo eso mismo, solo que en vez de poner 0.7, estoy poniendo el valor de la función. Porque obviamente eso depende de que es una función, en un punto vale una cosa, en otro vale otra. Sí quedó más claro ahí, Mauricio. Bueno, igual cualquier cosa, vuelven a ver la grabación o las notas. Es normal no entender estas cositas a la primera, sino uno sentarse y hacerlo uno mismo para como digerir toda la información. Bueno, descansemos hasta las 15 y ya vemos el último método, que es el de cilindros. Entonces, en 3 minutos seguimos. Listo. Uy, ¿cómo pasan de rápido los minutos? Bueno, vamos a pasar entonces al segundo método. Como yo les dije, quizás volúmenes es el menos fácil de los temas. Volúmenes. Ya de acá en adelante creo que los temas son muy, muy fáciles y muy digeribles, porque son aplicaciones y las aplicaciones no hay que
No hay que hacer tanto razonamiento. El número 2 es el método, este se llama volúmenes por cascarones cilíndricos. Volúmenes por cascarones cilíndricos. A ver, cuando nosotros hagamos el taller vamos a ver más específicamente cuándo es más útil uno o cuándo es más útil el otro método. Volúmenes por cascarones cilíndricos es, por ejemplo, acá. Si yo tengo si me dicen que lo rotes alrededor de este eje y yo tengo esta función, a mí me dan esta función de aquí. Me dicen que la función va desde 0 hasta 3, lo que sea. Y acá me la mochan. Llega hasta aquí. Si yo fuera a rotar alrededor de este eje, alrededor del eje rosado, ya sabemos cómo es la rotación, pero si nosotros empezamos a hacer los cilindros, vean lo que ocurre, perdón, los círculos, vean lo que ocurriría. Ocurriría esto. Acá bien, muy bacano, muy bacano. Acá tengo mi circunferencia. Pero llego hasta este punto. Llego hasta este punto. Y ya de acá en adelante yo no puedo continuar igual. No puedo continuar a igual. Porque es que yo estoy mochando la función en realidad continúa. Si yo fuera a calcularlo con el método anterior, estaría diciendo mentiras. Vean que obtendría esto de acá, que es falso, porque es que la función me la mocharon aquí. Entonces, en palabras muy coloquiales, cascarones cilíndricos se usa cuando yo intento, pues cuando tengo una función mochada, por decirlo de cierta manera. Entonces, ahí ya no, perdón, no puedo usar discos ahí. Ya lo que me toca hacer entonces es el nuevo método, que es el de cilindros. Cilindros es que, como eso se está rotando alrededor de este eje, entonces yo voy a armar cilindros. Voy a armar este cilindro acá. El cilindro, si no le importa, el cilindro si no, o sea, no vamos a tener ese mismo problema con el cilindro, porque vean que entonces yo llego hasta aquí, hasta este punto aquí que es el extremo, y el cilindro me abarca lo que necesito. Pum, pongo ahí el cilindro, perdón, ahí lo dibujé horrible. Este cilindro es como así de grande, así de grande. Pero no importa, el cilindro no presenta el problema de los discos. ¿Por qué el cilindro no presenta ese problema? Porque digamos de que un cilindro es como, si el cilindro va hacia el eje X, los discos van hacia el eje Y. Y si el cilindro va hacia el eje Y, los discos van hacia el eje X. Entonces, como que cuando no funciona uno, funciona el otro. Funcionan como esa relación de perpendicularidad. Pero no hay que meterse en eso. Vamos a decir que vamos a hacer cascarones cilíndricos cuando no puedo usar el método de discos o arandelas.
Ya más técnico vamos a usar cascarones cilíndricos cuando el cilindro es paralelo al eje de rotación. Vean que ahí el cilindro está hacia arriba y el eje de rotación está hacia arriba. Entonces sería perfectísimo usar cilindros. Incluso creo que eso lo escribí en el resumen. A ver, yo confirmo que sí lo haya escrito bien. Vean, acá está. Cascarones cilíndricos cuando la sección transversal es paralela al eje. Obvio lo escribí más técnico, pero es lo mismo que dije aquí. El cilindro es paralelo al eje, puede usar cilindros. Ahora, preguntas hasta acá. Bueno, igual no hemos hecho gran cosa aún. Ahora vamos entonces a calcular, ¿cómo se dice? El volumen. El volumen de un cilindro, vamos a volver a lo básico. El volumen, ¿cómo vamos a calcular el volumen? El volumen ya dijimos que lo vamos a calcular como la integral del área de X, desde A hasta B. Es decir, nosotros necesitamos el área que se forma de un cilindro. Nosotros necesitamos saber cuál es el área de un cilindro. ¿Alguien sabe cuál es la fórmula? No del volumen del cilindro, sino la del área de un cilindro. Dos pi por r cuadrado. Casi le pega. Vamos a hacer un cilindro acá. ¿Alguien iba a decir algo? Creo que era pi por radio cuadrado por altura. Casi también, casi. Ah, por lo- Cuando digo área es que el borde, ¿cierto? Es como tener un termo y nosotros queremos sacar el área de ese termo. Quizás ahora en integral no se tienen que preocupar tanto por eso, se la pueden aprender, pero en varias variables les va a tocar hacerlo. Les va a tocar razonar así. Eh, Varias es como mezclar geometría con integral, con diferencial, con álgebra lineal, eso es una locura. Pero bueno, no hay que preocuparse de eso, hay que ganar integral. Vamos a sacar el perímetro de la circunferencia, que todos sabemos que es así, y lo vamos a multiplicar por la altura. Multiplicándolo por la altura, obtendríamos esto. Esto no sé por qué a veces es como, me va a tocar hacerlo a mano. Si yo cojo esto, o sea, bueno, en otras palabras, nosotros sabemos que área es como la multiplicación como de la base por la altura. Solo que la base en un cilindro es el perímetro. La base es el perímetro y la altura sí es la altura. Ta. La altura es esto. Es decir, el área de un cilindro sabiendo que el área es base por altura, pero nosotros sabemos que el área es en un cilindro, perdón, la base es el perímetro por la altura. Y si ustedes miran los cilindros, la altura del cilindro que representa, si esta es f de x,
¿Alguno ve que representa la altura del cilindro? ¿Cómo se llama eso? Delta de X sub I, Eh, no, si ustedes miran, en la suma de Riemann. yo entiendo, no, en este caso no sería el delta de x. Vean que la altura sería el valor de la función, sería el en lo que está evaluada la función. Este sería evaluar la función en f de x. Es decir, que a de x va a ser igual a 2pi por radio por la altura va a ser el valor de x. ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo. Ya con esto entonces ya escribimos la fórmula del volumen. Volumen va a ser igual a la integral de, pongámosla en rojo, 2pi por el radio por f de x desde A hasta B. Que en este caso sería pues desde 0 hasta 3. Esto sería para una función. Esto sería para una función. Pero ya sabemos que si me están dando dos funciones, o sea, el volumen entre dos funciones, es lo mismo que en discos y arandelas. Va a ser exactamente lo mismo, pero vamos a poner aquí la resta entre las funciones. Que este ya sí es el caso tipo parcial. Pues yo creo que si uno se aprende la fórmula del área, no hay que aprenderse nada más. Pero si uno se va a aprender una fórmula, pues uno se aprende esta y con esa pues sabe sacar esta. Solamente es decir, que si tengo dos funciones, pues ya las pongo restando. Por eso es que la clase pasada le dediqué un buen tiempo a explicar que el área entre dos figuras geométricas es la resta de ellas para dos funciones. ¿Alguna pregunta? Listo. Ya con esto entonces vamos a hacer dos ejemplos. Bueno, pues vayan copiando eso. Voy a hacer el ejemplo que tengo acá y vamos a buscar uno del taller. Es el taller 7, sí, 7. Taller 7. Volúmenes mediante cascarones cilíndricos. Bueno, empecemos a hacer el ejemplo 1. Ejemplo 1. Que me van a dar hallar el volumen del sólido de revolución. Sólido de revolución alrededor
del eje Y. Donde la función es e a la menos 2x entre 0 y 1, entre 0 y 1. Vamos a hacer entonces el dibujo. Necesitamos los gráficos. Entonces, si e a la x es esto, recuerden que e a la x tiene que pasar por 1. Entonces, e a la menos x tiene que ser algo así. ¿Tá? Tiene que ser algo de este estilo. Y e a la menos 2x. Cuando la x vale 0, bueno, eso va a hacer que se acorte. ¿Tá? Viene siendo algo, bueno, para que el dibujo se entienda bien, dejémoslo acá. Y me dicen que la calcule entre 0, y entre 1. 1 va a ser por acá. Entre 0 y 1. Bueno, y está rotada alrededor del eje Y. Lo que va a definir yo qué método haga es el eje. Listo. El eje Y. Entonces, ¿qué me va a decir la teoría? Si yo me voy al resumen, que está por aquí, el resumen me dice que es más fácil usar arandelas cuando la arandela es perpendicular al eje. Miren que aquí arandelas, discos, lo mismo. Si el disco es perpendicular al eje, yo hago discos. Y si el cilindro es paralelo al eje, yo hago cilindros. Entonces vamos a ver acá. Si yo hiciera cilindros, tendrían que ser así. Los cilindros son paralelos. Pero vean que acá encuentro este problema. No cojo la función. O en otras palabras, yo para hacer cilindros tendría que hacer esto. Pero vean de que esto no es perpendicular al eje, esto es paralelo. Esto no tiene sentido. O sea, discos no se puede hacer porque yo tendría que hacer esto, porque los discos deben ser perpendiculares, pero aquí me encuentro con este problema. Se corta acá el disco. Yo no puedo hacer esto porque es que la función se corta hasta acá. Es el análisis que ustedes tienen que hacer. En cambio, si yo hago un cilindro, pum, hagamos 2 cilindros. Hagamos uno aquí, me cumplió. Bueno, ni siquiera tengo que pensar en si me cumplió o no. Si el cilindro es paralelo al eje, puedo hacerlo. Esa es la moraleja. Y por aquí está el otro cilindro. Por aquí está el otro cilindro. Me cumplió, puedo hacerlo. Solo con que sea paralelo al eje, ya puedo hacer cilindros. Uno siempre como que mira, uy, puedo hacer arandelas, sí o no, y si no puedo, entonces miro, uy, puedo hacer discos. Listo, paso 1, graficar, ya lo hicimos. Así que el paso 2, ¿cuál dije ahorita que era el paso 2? No, el paso 2 es decir, el método. El método será el método de cascarones cilíndricos. Eso se llama cascarones cilíndricos. Adrián, qué pena, es que casi no lo veo pues como gráficamente. Un cascarón cilíndrico es como una arandela, solo que horizontal.
Uf, qué buena pregunta. Una arandela horizontal. Algo así, como una arandela aplastada. Voy a buscar una imagen de cascarón cilíndrico. Así burdamente, un cascarón cilíndrico es el borde del termo. Un cilindro es coger el termo completo y un cascarón es el borde del termo, pero por acá estoy buscando una imagen. Ya la encontré. Está aquí. Bueno, ignoremos eso de la derecha. Cascarón cilíndrico, es decir, si el cilindro es tomando todo lo que está dentro, yo me voy a preocupar solo por el extremo. Me voy a preocupar solo por el borde, por el bordecito. Es como una naranja y yo me preocupo es por la cáscara de la naranja. Es lo más cercano que se me ocurre también. Y todo esto es el cascarón. No sé, Juanita, si... Pero entonces, ¿cómo sé cuándo hacer cascarones cilíndricos y cuándo hacer cilindros? Ah, no, cilindros no hacemos. O se refiere a arandelas. Cilindros no hacemos. O sea, o hacemos discos o arandelas o hacemos cascarones cilíndricos. Cuando Ah, yo dije, o sea, cuando yo decía cilindros, me refería a cascarón cilíndrico. Debería haberlo copiado todo igual. Área de un cascarón. Todo esto es cascarón cilíndrico, cascarón cilíndrico, cascarón cilíndrico. Cascarón cilíndrico. Cuando el cascarón cilíndrico. Cuando el cascarón. Y ya la única diferencia que sí hay que saber es cuándo hay una función y cuándo hay dos funciones. Sí se entendió ahí, Juanita. sí, sí, muchas gracias. Con gusto, pero sí fue mi error por estar mezclando cilíndrico con cascarón cilíndrico. Es lo mismo. Eh, bueno, no es lo mismo, yo estoy hablando de lo mismo, que es esto acá. Entonces, ya sabemos eso, ya identificamos qué es, que de pronto es como lo más difícil, diría yo, porque ya la fórmula es muy fácil. Es solo aplicar una fórmula que es que el volumen es la integral de el área que ya sabemos que es el perímetro por la altura, por la altura, entonces el volumen va a ser igual a la integral desde A hasta B, perdón, no, pues estamos reemplazando, es la integral desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 1 de 2pi, la función es e a la menos 2x de x. Y pregunta, ¿cuánto vale el radio del cilindro? ¿Cuánto ven ahí que vale por ejemplo, este radio acá? Valdría lo mismo que vale Euler a la 2x. Ya, es que como entre sí y no. Por ejemplo, cuando yo le doy un valor en x, me da un valor en y. Pues sería el Eh, mismo. por ahí va, por ahí va. Voy a quedarme con este cilindro. Eh, la altura de este cilindro es cuánto vale f de x, ¿cierto? Yo ya lo dije. El radio es este pedacito aquí, que el radio es cuánto vale en x. Entonces es casi lo que dijo, creo que fue Heiber, es no la función, sino cuánto vale esta x acá, o cuánto vale la x acá, cuánto vale la x acá. En pocas palabras, el radio casi siempre es x. Casi siempre, casi siempre. Para cilindros, para, bueno, cascarones. Exacto, para cascarones cilíndricos, casi siempre es la x. Eh, sí, pues es como por ejemplo, este cilindro acá, aunque el radio de este cilindro es la x. Listo. Y ya sería hacer esta integral.
Este ejercicio sí se los dejarían así planteado, plantea la integral porque no les van a poner a hacer partes en un segundo parcial. ¿Alguna pregunta? Por cierto, Listo. la X de diferente color ahí es justamente para marcar eso, que el radio es literalmente el valor de X. Ah, sí, sí, solo fue por eso, sí. Este va a ser el radio. Bueno, quiero plantear un último ejercicio en 5 minutos para no quitarles más tiempo, para dejar hasta acá. Uno que esté con dos funciones, pero que sea del taller. Que esté con dos funciones y que el eje de rotación no esté en cero. Uy, no, ya está pidiendo mucho. De hecho, no, si ustedes miran el taller, no está ese caso. En el taller no está el caso de eje X o eje Y. Distinto. Pero sí podría salir, ¿cierto? Sí, de poder podría, pero es que para cilindros es tan difícil que ni siquiera sale en el taller. Entonces, no sé qué. Ah, mentiras que sí sale en el taller. Planteémoslo. Bueno, ustedes lo pidieron. Pero estos sí van a ser unos 8 minutos, entonces vamos hasta las y 50. O sea, vamos a hacer el caso más difícil. Que haciendo el caso más difícil, yo creo que ya no va a haber mucho problema para hacer los más fáciles. Y yo veo que la única que sale en realidad entre dos funciones es la B. O sea, vamos a hacer el más difícil. Que la verdad yo no alcancé a llegar hasta este punto porque el taller está muy largo. Entonces vamos a ver cómo nos va. Primero nos dan la función raíz cúbica de x. Raíz cúbica de x. Ustedes sí saben graficar raíz cúbica de x. Bueno, es como una raíz, pero más achatada. Más achatada. Como dicen más uno, entonces tiene que pasar por uno. Pues tiene que pasar por uno. Y me están dando la segunda función. Bueno, estamos haciendo el punto B. Ejemplo número 2. Vamos a hacer el punto B, que es y igual a la raíz cúbica de x más 1 y y es igual a 1 menos x. Alrededor de x igual a 1. Entonces, alrededor de este eje de x igual a 1. Y tenemos la función 1 menos x. Tenemos la función 1 menos x, que es menos x, y lo subo 1, que viene siendo esta función de acá. Y me dicen que hasta la x igual a 1. Entonces, hasta aquí. O sea, nosotros tenemos esto de acá, tenemos esto de acá, y nos dicen, halla el volumen del sólido de revolución, que resulta de, pues, girar todo esto alrededor de este eje. Bueno, paso 1 sería graficar. Paso 2 sería calcular, perdón, decir por qué método lo voy a hacer. Como el taller dice que haga ese punto por cascarones cilíndricos, pues habrá que hacerlo pues, por cascarones cilíndricos. Cascarones cilíndricos. Ahora, si no nos dan los límites de integración, en realidad no los dieron. Uno debería hallarlos. Solamente me dieron el superior, no me dieron el inferior, pero si uno hace un buen gráfico, se da cuenta que se cortan en x igual a 0. O sea que los límites
serán x igual a 0 y y igual a 1. ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo. Bueno, ¿qué sigue? Vamos a hacer el paso 3. Que vamos a modelar el área que se forma de ese sólido de revolución. Ah, venga, yo me equivoqué, yo puse el eje mal. Perdón, es x igual a 1. El eje es este negro de acá. Este es el eje de rotación, qué pena ahí. Eje. Bueno, yo creo que eso es un error que yo cuando vi la materia sentí que es muy común de cometerlo. Confundir el eje X con el eje Y. Entonces no vayan a cometer esos errores. Eje de rotación. Por eso se pierden exámenes. Sí, por esas bobadas es que se pierden en exámenes. Rotación X igual a 1. Pues literalmente, pues yo esta materia, pues no les voy a decir cuánto saqué, pero en un parcial, bueno, la verdad, solamente me equivoqué en un ejercicio de un parcial y fue literalmente porque tenía que integrar con respecto al eje Y y pues integré con respecto a X y por esa bobada no me quedó en 5 la materia. Entonces no vayan a cometer esos errores tan bobos. Y es muy común confundir en este parcial el eje X con el eje Y. A mí me pasó, fue en este parcial. Creo que fue un ejercicio de tanques, no. Ah, fue de volúmenes incluso, porque tanques se hace con volúmenes. Qué tristeza, bueno, ya me dio rabia. No, mentiras, volvamos. Este es el eje de rotación. Entonces nosotros vamos a rotar esta función de aquí con respecto a ese eje. O sea, vamos a hacer cascarones cilíndricos. Si este es eje de rotación x igual a 1, dibujemos cómo serían los cascarones. Por ejemplo, este de acá. Tenemos este cascarón, por ejemplo. Tenemos este cascarón, por ejemplo, acá. Listo. Entonces vamos a decir que el volumen va a ser la integral de 2pi, ¿cierto? De 2pi. Bueno, los límites son de 0 hasta 1. O no, primero pongamos la fórmula para recordarla. Integral de A hasta B, 2pi radio por la altura, que es f de x. Ojo, ¿tenemos una función o dos funciones? Dos funciones. Exactamente, entonces tenemos que hacer la resta entre ellas, f de x menos g de x. Ya por último, para terminar, entonces el volumen será igual a la integral de 0 hasta 1, de 2pi r. Ah, bueno, el radio hay que hallarlo, el radio tiene su historia, pues, de f de x, que f de x va a ser raíz cúbica de x más 1, raíz cúbica de x más 1. Si se acuerdan lo que yo dije cuando alguien me preguntó, el truco es poner primero la más grande y luego poner la más pequeña. Entonces puse primero la más grande y ahora voy a poner la más pequeña. 1 menos x. Ahora la pregunta del millón es, ¿cuál es el radio? ¿Cuál va a ser el radio? Yo diría que ver el radio en X, pero en X más 1, o sea, hacia el lado izquierdo, porque si lo miramos hacia el lado, no, hacia el lado derecho, porque si lo miramos hacia el lado izquierdo, voy a tener la función
la que tiene pendiente negativa, entonces sería como así tomar la de la derecha, ¿cierto? Vamos a analizarlo para la de arriba. Listo. Vamos a hacer el mismo análisis que hicimos para el ejercicio difícil de arandelas. Es decir, voy a agrandar esto. Así. Yo quiero yo quiero el radio, ¿cierto? Yo quiero el radio. El radio va a ser yo coger el pedazo rosado y le voy a restar el pedazo negro. O sea, el radio va a ser igual al pedazo rosado menos el pedazo negro. ¿Alguien está en desacuerdo conmigo? ¿Alguien no me cree? ¿Todos de acuerdo? Sí, listo. ¿Qué es el pedazo rosado? Como esta función acá está evaluada en 1, yo creo que ustedes pueden ver de que este pedazo de aquí vale 1, porque es que ahí es x igual a 1, ¿cierto? 1, 2, 3. Entonces ese pedazo rosado vale 1. El pedazo rosado va a valer 1. ¿Y cuánto vale el pedazo negro? Ese pedazo negro vale la X. Como yo les dije, el radio casi siempre es la X. En este caso no es X, sino que es 1 menos X. 1 menos X. O sea, ¿por qué es X? Porque pues literalmente eso es lo que mide X, ¿cierto? X es el valor desde acá, desde el eje Y hacia la derecha, pues es eso. Entonces, el radio va a ser igual a 1 menos X. 1 menos X. Entonces, si por ejemplo acá la X valía 0,6, el radio es 1 menos 0,6. 1 menos 0,6, o sea, 0,4. ¿Quién no entendió esta parte? Adrián, yo. Es Entonces, que, no, a ver, yo sí entiendo que al radio le tengo que restar el pedacito para poder obtener la mitad del pedacito del cilindro. Pero ¿cómo sé que eso es X? vamos a hacerlo por acá. Listo. Vamos a simplificar ese dibujo porque si está muy lleno de cosas, está este dibujo acá. Listo. Vamos a hacer un ejercicio que siento que no hacen bien en diferenciar los profesores. No sé, pues, no sé por qué diferencial la han vuelto tan mala, hombre. Qué triste. Era una materia muy bacana antes. Vamos a analizar la geometría de este puntico acá. ¿Cuál es la geometría? Digamos que este punto acá vale 1, acá vale 2, acá vale 3, acá vale 4, 1, 2, 3, esto es como 3.5, 3.5. El caso es que este pedazo de acá vale 4, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Y este pedazo de acá, o sea, la altura, vale 3.5. Hasta ahí estamos de acuerdo, Juanita. Sí. Listo. Solo que a estas cosas le vamos a poner nombres. Esta cosa vale X y esta cosa vale Y. Pues el valor de X y el valor de Y. Pero en cálculo, nosotros, en vez de decir Y, nos gusta decirle f de X. Entonces, hasta ahí bien, ¿cierto? X y Y. ¿Cierto? Hasta ahí bien. Sí, sí. Listo. Entonces ya la última sería
Por ejemplo, si yo les pongo algo así. Pum. Les pongo esta función y les digo que se corta acá. Pero yo ya no les voy a pedir esto, porque esto es muy fácil, esto es X. Les voy a pedir es esto de acá. Les voy a pedir es esto de acá. Lo cual yo llamé el radio. Lo cual yo llamé el radio. Pero yo no me voy a olvidar de que, este pedacito de acá se llama, yo lo puse ahorita en negro. Yo no me voy a olvidar de que este pedacito de acá se llama X y este de acá se llama f de X. No sé, Juanita, si así quedó más claro. A ver, pues sí, más o menos, o sea, f de x determinamos que era la altura, ¿cierto? Que por eso reemplazamos 2pi por r, que sería por la altura, y multiplicamos por f de x, ¿cierto? Sí. Pero x, o sea, yo porque digo que que el radio es igual a x. Ah, no, acá no dijimos que el radio va a ser igual a X, sino que el radio va a ser coger todo este pedazo, digamos que todo este pedazo vale 3. Entonces el radio va a ser coger 3 y le tengo que restar el pedazo verde, que el pedazo verde es el que aprendimos, que este es X y este es Y. Y igual a f de X. Entonces el radio en realidad es coger 3 y restarle el pedazo verde, que es X. Ah, listo. Y bueno, ya la última pregunta. X siempre va a ser desde el eje Y hasta donde toca la función. Eso es literalmente es el concepto de X. Yo me paro desde el eje Y y me voy yendo hacia acá. Vale, gracias. Con muchísimo gusto. Listo. Entonces en este caso nos quedó esto. Pero igual sí creo, o sea, recuerden de que estamos haciendo el caso más difícil. Que acá toca pensar mucho. Si saben hacer ya los puntos de volúmenes del parcial están ganados. Es el caso más difícil, pero me pareció mejor traer el más fácil y el más difícil. Ya ustedes con esto pueden hacer todo. Listo. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por asistir. Espero que les haya servido mucho y nos vemos después de... Obviamente no hay clase en Semana Santa, pues yo arranco a pasear y chao. Entonces, muchísima suerte y felices vacaciones. Chao. Listo, gracias. Feliz noche. Gracias. Chao.